Ahora vamos a trabajar el concepto de momento angular, ¿vale? A ver, nosotros imaginamos que tenemos un cuerpo que está girando, ¿vale? Alrededor de su eje de giro, ¿vale? Tenemos un cuerpo de masa m que gira alrededor de su eje de giro y conforme va girando, ¿vale? Aquí tenemos una velocidad angular. Acordaros que la velocidad angular era perpendicular al plano, es decir, llevaba la misma dirección que el eje de giro. Esta es la velocidad angular, ¿os acordáis? Bueno, la velocidad lineal es tangente a la trayectoria en todo punto, ¿vale? En el movimiento circular, como no tenemos una trayectoria lineal, está cambiando la dirección del movimiento y al cambiar la dirección del movimiento, como la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, pues varía su velocidad, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un cuerpo que gira alrededor de su eje, está variando su velocidad. Entonces, en física se define el concepto de momento angular para ver cómo varía su velocidad, ¿vale? ¿Os acordáis lo que dijimos del momento lineal? Que surgía que era igual a la masa de una partícula por su velocidad. Era porque en física, además de estudiar la masa, también nos interesaba estudiar la velocidad de los cuerpos. Pues aquí el momento angular, en el momento angular se define en física, se estudia en física para ver cómo varía el movimiento, para ver cómo varía la velocidad cuando un cuerpo gira alrededor de su eje de giro. Bueno, entonces en este caso vamos a definir momento angular como un vector que se escribe, se simboliza como una L mayúscula, ¿vale? Es un vector que se calcula como el producto vectorial entre el vector de posición y el momento lineal. Acordaros, momento lineal o cantidad de movimiento, que es lo mismo. P es momento lineal o cantidad de movimiento. Y os recuerdo, P, o sea, el momento lineal, nos medía la resistencia para modificar la velocidad de un cuerpo. Entonces, el momento angular va a ser el producto vectorial entre el vector de posición y el momento lineal. ¿Vale? Como el momento lineal es masa por la velocidad, ¿vale? Pues entonces el momento lineal es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, ¿vale? Aquí lo he representado. Tenemos el plano XY, imaginaros el folio. Tenemos aquí un movimiento circular, el vector de posición que va desde el origen, ¿vale?, hasta la posición de la partícula, que en este caso en el movimiento circular es el radio vector, ¿vale? Vector de posición. Y luego tenemos el momento, tenemos la cantidad de movimiento, ¿vale? O momento lineal, que va a ser igual a que tiene la misma dirección, el mismo sentido que la velocidad, ¿vale? Entonces, el momento angular es un vector que va a ser perpendicular al vector de posición y a la cantidad de movimiento, ¿vale? Perpendicular. Si el vector de posición y la cantidad de movimiento están en el plano del papel, ¿vale?, el momento angular va a ser perpendicular, ¿vale? Y pasa por el eje de giro, o sea, lleva la misma dirección que el eje de giro. Bueno, en este caso vamos a ver, como nosotros en primer bachillerato no hemos trabajado con producto vectorial, no sabemos multiplicar dos vectores, vais a tener que calcular el módulo, ¿vale? Que sería el vector de posición por el vector de momento lineal por el seno del ángulo que forman el vector de posición y el momento lineal, ¿vale? Alfa. Bueno, en este caso, ¿vale?, tendríamos que L es igual a R, el momento lineal, ¿vale?, sería M por V, ¿vale? M por velocidad lineal por el seno de alfa. Esto sería, si esto fuese, vamos a calcular, esto es el módulo, ¿vale? El módulo del momento angular, lo que mide el momento angular, ¿vale? Bueno, vamos a ver que cuando tenemos un movimiento circular uniforme, ¿vale?,
el radio vector y el vector de posición, el radio vector y la velocidad lineal y por lo tanto el momento lineal van a ser perpendiculares cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, tendremos que alfa vale 90, seno de 90, que es 1. Por lo tanto, en el movimiento curvilíneo, en el movimiento circular uniforme, esto es movimiento circular uniforme, ¿vale? ¿Os acordáis? El movimiento circular uniforme, donde tenemos que el radio es constante y la velocidad angular también es constante, tendríamos que el momento angular es igual a R por M por V, porque el seno de 90 es 1. ¿Vale? Y si lo queremos relacionar con la velocidad angular, como sabemos que velocidad es igual a velocidad angular por el radio, ¿vale? Pues aquí el momento angular va a ser igual a R, que es el radio vector, ¿vale? O sea, el radio, 5 centímetros por los diámetros, lo que sea, por la masa, por la velocidad angular, por el radio. Da igual escrito mayúscula o minúscula, ¿vale? Me da igual aquí poner, pero que se refiere al radio de la circunferencia. Para que no confundáis que yo escribo las R de dos maneras. Por lo tanto, va a ser igual a, sería la masa por la velocidad angular por el radio al cuadrado. En el movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular es constante y el radio también es constante. ¿Vale? Bueno, esto es en cuanto a al momento angular, que ya os digo que es el momento de la cantidad de movimiento. El momento, acordaros que era, el momento era la capacidad de producir un giro, ¿os acordáis? Capacidad de producir un giro, de modificar el estado de rotación de un cuerpo. ¿Vale? Por lo tanto, el momento angular es el momento de la cantidad de movimiento, del momento lineal, ¿vale? Acordaros, P es tanto momento lineal como cantidad de movimiento, se dice de las dos maneras. Entonces, cuando tenemos un cuerpo que está girando alrededor de su eje, varía su velocidad porque está variando, lo que es el dibujo que os he hecho antes, está variando la dirección del movimiento, por lo tanto, varía su velocidad y para estudiar cómo varía su velocidad, se define esta magnitud, el momento angular. Que a nosotros nos interesa el módulo. El producto vectorial en este nivel no lo vais a calcular, no lo vais a tener que calcular, porque eso lo veréis el año que viene en segundo bachillerato en física. Vais a ver el campo gravitatorio, movimiento circular uniforme, por ejemplo, cuando cualquier cuerpo astral gira alrededor de otro cuerpo astral, por ejemplo, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, siempre con una velocidad angular constante y el radio, es decir, la distancia entre la Tierra y el Sol es constante, o cuando un electrón en el campo eléctrico, cuando un electrón gira alrededor de un núcleo, ¿vale? Pues vais a estudiar lo que es el momento angular, pero sobre todo en profundidad el año que viene en segundo de bachillerato. Yo os lo he querido mencionar pues porque también es un concepto que tenéis que saber en primero y quería que os sonase, ¿vale? Bueno, para explicar esto os voy a recordar, ¿os acordáis la segunda ley de Newton? La ecuación fundamental en términos de momento lineal, ¿vale? Nos decía que la fuerza total era igual a la variación del momento lineal con respecto del tiempo. ¿Os acordáis? Si la fuerza total era 0, es que el momento lineal no variaba. ¿Recordáis? Entonces, el momento lineal inicial era igual al momento lineal final. ¿Vale? Por lo tanto, hacía falta una fuerza externa para que variase el momento lineal. Pues de igual manera, en rotación vamos a tener la ecuación fundamental de la dinámica donde el momento de fuerzas total, es decir, todas las sumas de los momentos de fuerzas, va a ser igual a la variación del momento angular. ¿Vale? El momento de fuerza total es igual a la variación del momento angular. ¿Vale? Entonces,
si el momento de fuerzas no es cero, ¿vale? Entonces el momento angular va a variar. Bueno, lo explico. ¿Vale? Acordaros, esto es para recordarlo y para relacionarlo aquí con rotación. ¿Vale? Entonces, para que el momento lineal se conservaba, es decir, el momento lineal inicial es igual al momento lineal y final, siempre y cuando no hubiese una fuerza externa. Si había una fuerza externa, ¿vale? Ya el momento lineal variaba. Entonces aquí igual. Nosotros, imaginaros que tenemos una rueda, ¿vale? Imaginaros una rueda como la que tenéis aquí en este vídeo. ¿Vale? Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza, ¿vale? Si nosotros aplicamos una fuerza, imaginaros que está en reposo, su velocidad angular es cero, ¿vale? Al aplicar una fuerza ya está variando. Al aplicar una fuerza ya está variando, es que me estaban llamando, perdón. Al aplicar una fuerza ya varía su velocidad angular, perdón, su velocidad angular y por lo tanto varía su momento angular. El momento angular que lo hemos calculado antes es igual a la masa del cuerpo por la velocidad angular por el radio al cuadrado. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza, si la rueda está parada, ¿vale? Entonces la velocidad angular es cero. Por lo tanto, su momento angular también sería cero. Pero si aplicamos una fuerza, nosotros hacemos que se mueva. Por lo tanto, ya la velocidad angular no va a ser cero. Y por lo tanto, su momento angular tampoco va a ser cero. Entonces, al aplicar una fuerza, está variando el momento angular. ¿Vale? Y según la ecuación fundamental de la dinámica, como el momento de fuerzas total es igual a la variación del momento angular, ¿vale? Pues en cuanto haya una fuerza, entonces está cambiando el momento angular, ¿vale? Por lo tanto, el momento de fuerza sería distinto de cero. ¿Qué ocurre cuando no tenemos, cuando el momento de fuerza es igual que lo hacíamos con la segunda ecuación de Newton, que es igual a la fuerza total, es igual a la variación del momento lineal con respecto del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando el momento lineal total es cero, ¿qué ocurre? Que la variación del momento angular va a ser cero, ¿vale? Es decir, el momento angular no varía. Y el momento angular no varía, ¿vale? Porque si el momento de fuerzas es cero, significa que esto es cero y por lo tanto, como esto es la variación del momento angular con respecto al tiempo, si es cero es que no varía. Por lo tanto, el momento angular va a ser constante. Es decir, momento angular inicial, vamos a calcularlo en módulos, ¿vale? Ya os he dicho que no, en este nivel no tenéis que calcular el vector porque tendréis que calcular el producto vectorial de dos vectores. Momento angular inicial es igual al momento angular final. Es decir, masa de la partícula por la velocidad angular inicial por el radio al cuadrado es igual a la masa de la partícula por la velocidad angular final por el radio al cuadrado. ¿Vale? Y esto sería, en este caso, cuando hay fuerzas externas ya no se conserva el momento angular. ¿Vale? En cuanto hay una fuerza externa, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos una fuerza con la mano para girar la rueda, o aquí en el tío vivo, cuando nosotros empujamos un tío vivo para que gire el tío vivo, acordaros que el momento de fuerza no se aplica en el centro de gravedad, que sería el centro de gravedad, pues el eje de giro, ¿vale? Está en el eje de giro. Lo aplicamos en otro punto que no es el centro de gravedad. Pues cuando aplicamos una fuerza externa, entonces ya el momento angular ya varía, ¿vale? Por lo tanto, no podríamos aplicar el teorema de conservación del momento angular, ¿vale? ¿Dónde se aplica el teorema de conservación del momento angular? Pues lo vamos a aplicar en el movimiento de los planetas alrededor del Sol, ¿vale? Pues porque llevan una velocidad constante, no hay fuerzas externas, la única fuerza que hay es una fuerza interna, que es la fuerza de gravitación entre el Sol y el planeta. Es una fuerza interna,
Entonces, como no hay fuerzas externas, pues podemos considerar que el momento angular se conserva. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que es el momento de angular y el principio de conservación del momento angular.